la que entró, su compañera Maid debe derrotarla sea como sea. Pero la Maid ya está preparada y mentalizada para este escenario, así que se queda esperándola fuera de la cripta, rogando para que todo salga lo mejor posible. En el otro mundo, la mujer caballero ha tomado una decisión, y es dedicarle su vida entera y su persona, también entera, a Yusha. Así que le ofrece su tremenda espadota, literalmente. Yusha sabe que es una decisión muy difícil y personal en la vida de ella, porque es como un matrimonio o juramento que cada caballero hace cuando está decidido a permanecer junto a alguien en específico. Al ver que la chica solo quiere servirle a él y ser útil a la causa de cambiar el mundo para mejor, Yusha acepta, y haciendo un pequeño ritual con su espada, de ahora en adelante pueden declararse caballera y amo. En cuanto al resto de las personas normales, la hermana mayor se entera hablando con los demás campesinos del lugar que gracias a las mejorías en la producción y en los cultivos, los granjeros no tienen tantas dificultades para sobrevivir al invierno y pagar sus impuestos a tiempo, lo que significa que el impacto de las acciones de los protas en la vida de las personas es 100% real, completamente diferente antes de que los protagonistas llegasen hasta allá, y sobre todo antes de que rescatasen a ella y a su hermanita. Pero como han pasado muchas cosas buenas, es hora de las cosas malas. La cosa es que en la iglesia y por lo tanto en las naciones del centro se enteraron de que la papa en realidad es un cultivo demoníaco, pues las técnicas que rodean su cosecha van en contra de las enseñanzas de la iglesia. Yo tampoco entiendo, pero ahora en adelante, si alguno de ustedes ha cultivado o comido una papa, les hago un spoiler: se van todos a cagar en el infierno. Debido a ello, le pusieron precio a la cabeza de la erudita carmesí, y apenas el rey del invierno se entera, acude hasta el héroe para decidir qué hacer, ya que no quiere entregarla, porque después de todo ha ayudado mucho a la gente. El dilema es que si no la entrega, eso prácticamente lo declararía a él y a su reino entero como enemigo de la iglesia y los países centrales. Por lo tanto, no sabe qué hacer a continuación. Como la erudita carmesí no volverá sino hasta un par de meses, la única opción que les queda tanto al rey como al prota es entregarles a las autoridades de la iglesia a una doble, usando el anillo mágico. Y la única que puede hacerlo es la hermana mayor. Arman un plan improvisado en el que el rey le entregaría a la doble, lo cual los dejaría en paz con la iglesia y los otros reinos. Sin embargo, esto significaría que la chica sería arrestada y posiblemente torturada. En el peor de los casos, sería condenada a muerte y ejecutada. Así que la nueva misión de Yusha sería rescatarla de su prisión una vez ella sea encarcelada. Aún así, es un plan sumamente arriesgado. El rey obviamente quisiera evitar que se lleven a una inocente frente a sus ojos, pero es la única opción que tienen. Ahora que las naciones del centro decidieron mover sus fichas junto con la iglesia para no perder su influencia, el joven mercader de la alianza decide también hacer su jugada aliándose con otras naciones del sur, como el país de los bardos, solo para ayudar a la erudita carmesí. Con el objetivo de entablar relaciones con estos países, acude a los alumnos de ella, los cuales ahora trabajan como diplomáticos gracias a todo lo que aprendieron en sus clases. Mientras tanto, la hermana mayor se prepara para entregarse a la iglesia, haciéndose pasar por la erudita. La iglesia preparó una tarima donde la expondrán públicamente, pero lo sorprendente es que la erudita fue tan influyente e hizo tanto por el pueblo, que hay campesinos que la idolatran hasta tal punto de considerarla alguien divina. Antes de entregarse, la hermana recuerda que, desde que dejó de ser una mera sierva y se unió a la labor social de los protas, vio como las personas eran más solidarias con ellas, las trataban como iguales y hasta vivían sus vidas con más facilidad que antes. Por eso, le duele tener que separarse de todos para ser juzgada falsamente por crímenes que no cometió. Y también, le duele la injusticia que se cumple queriendo encarcelar a la verdadera Mahou. Igualmente la chica acepta su destino y los demás le prometen su apoyo para rescatarla lo más pronto posible. Pero por desgracia, debe someterse al escarnio público para que la iglesia no ponga a la nación del invierno en su mira. Apenas se pone el anillo, es llevada ante el mensajero de la iglesia. Sospechando que podría tratarse de una impostora, las autoridades de la iglesia la analizan de cerca. Al principio parecía que habían descubierto el engaño, pero finalmente la mentira se coló a la perfección. Entonces, la esposan como una prisionera y la llevan ante los ciudadanos para humillarla y martirizarla, incluso frente al rey, porque la iglesia está firmemente decidida a exponerla frente a todos como una maldita hereje. Su hermanita menor solo puede ver cómo maltratan salvaje e injustamente a su hermana, y hasta el rey por un momento deseaba intervenir de algún modo para que el mensajero de la iglesia detuviera ese espectáculo tan macabro, pero el anciano arquero le aconseja que debe resistir la tentación de hacer justicia. Pero entonces, el mensajero comete un gravísimo error: dejar a la prisionera hablarle a sus seguidores. Sin embargo, no habla como si fuera la erudita carmesí.
sino que habla como la auténtica persona que es, así que cuenta su propia historia real que vivió junto a su hermanita menor. Ambas tenían muchísimos otros hermanos, pero todos nacieron en la miseria. Uno por uno fueron muriendo trágicamente, unos quedaron inválidos y a su suerte, y otros fueron asesinados por esclavistas. El último de ellos se contagió de viruela y fue quemado vivo frente a ella y a su hermanita. Fue entonces que, como las únicas supervivientes de su familia, decidieron escapar buscando su propia libertad. Aunque antes se consideraba a sí misma un insecto, ahora se autopercibe como una humana valiosa que se ganó el derecho a ser libre. Ahora que puede hablar, estando segura que es una humana, está también segura de que gracias al hecho de que la población común ha mejorado su calidad de vida, a su vez los ciudadanos han sido bendecidos con la libertad de ser más solidarios entre otros, ya fuesen nobles, soldados, campesinos o siervos. Y todo es plenamente obra y gracia del Espíritu Santo. Está segura de que esa es la prueba que necesitan para saber que ella no es una hereje y que la iglesia no representa la verdadera espiritualidad, ni tiene el derecho de arrebatarles la libertad de que cada uno de los ciudadanos pueda elegir hacer el bien por el prójimo. El mensajero intenta callarla sin éxito, martirizándola aún más, pero conforme sus palabras brotan, estas tocan el corazón de cada uno de los que observan mientras ella agoniza. Y aunque reciben la orden de apedrearla como deberían hacer con cualquier hereje, todos en la multitud deciden en cambio atacar al mensajero, demostrando que están del lado de la erudita carmesí. El tipo intenta apresurar la ejecución de la chica, pero el rey y la mujer caballero intervienen desafiando directamente al mensajero y a la doctrina de la iglesia corrupta, ya que consideran que sus acciones perversas van de hecho en contra de los mandatos eclesiásticos. En frente de todos, declaran a la erudita carmesí como una santa y el pueblo se regocija, mientras que la unión del reino del invierno con la iglesia termina por romperse para siempre. Lo que nadie sabía es que en ese momento, un príncipe demonio con la piel azulada empieza a tener visiones de la erudita, y ya que él espera apoderarse del mundo de los humanos, sabe que tendrá que encontrarse con ella más temprano que tarde. Ya con las cosas más en calma, Yusha felicita a la hermana mayor por ser capaz de hacer retroceder las armas solo usando sus palabras. Todo eso de dar discursos inspiradores y revolucionarios es muy bonito en papel, pero ahora, el rey del invierno, su nación entera y los protagonistas se declararon plenamente enemigos de la iglesia y por lo tanto de las naciones centrales. Pasa que ahora, a la totalidad de los campesinos del sur del continente se les subieron tanto las ínfulas que ahora piden la independencia completa de sus naciones del dominio y financiamiento directo de las naciones del centro, por lo que ahora es solo cuestión de tiempo para que el rey invernal sea declarado enemigo público número 1 y se arme una guerra total. Sabiendo lo que puede venir encima, el rey se reúne con la lideresa de la nación de los bardos del sur, su otra aliada, y llegan a la conclusión de que para prepararse para una posible invasión de los países centrales, sus naciones en el sur deben liberar a todos los siervos en sus pueblos para que se unan a la ciudadanía común, y entonces aprovechar este subidón de apoyo masivo para reclutar voluntarios en los ejércitos. El alimento no es problema debido a que el cultivo de la papa masificó las reservas de comida. Sin embargo, se ponen a reflexionar sobre algo, y es que Yusha no entiende cuál es el objetivo final de las naciones del centro y de la iglesia. Pero la hermana mayor recuerda algo que le dijo Mao anteriormente, que la prosperidad viene del flujo libre y constante de bienes y de dinero, y el mayor obstáculo de eso, antes de que los chicos actuaran, eran propiamente la iglesia y las naciones del centro. Así que comprenden que tanto estas naciones como la iglesia se enriquecían y se beneficiaban manteniendo a los demás países pobres. Pensando en qué deberían hacer ahora, apenas la hermanita menor trae un par de tartas separadas, en lugar de hacer una sola, al héroe se le ocurre una idea. Al poco tiempo, el joven comerciante se entera de que el convento de la mujer caballero se separó de lo que vendría siendo la iglesia central y fundó su propia religión aparte, con juegos de azar y mujerzuelas. El joven sabe que esto no es propio de la erudita, pero sí es esperable del impulsivo de Yusha. Aparte, se enteró de que los siervos fueron masivamente liberados en las naciones del sur, solo que se enteró mediante una de las primeras impresiones masivas que Mao ordenó a crear, lo cual le pareció muy increíble. Pero ahora se viene la cosa seria, porque las naciones del centro van a empezar a caer en crisis debido al tambaleo de la iglesia y de su credibilidad. Aprovechando que se vienen tiempos turbulentos, el comerciante ordena que la alianza compre de todo, trigo, carbón, cualquier cosa, sin importar si el precio es alto. Yusha, mientras tanto, se siente frustrado porque esperaban que con la liberación de los siervos habría una migración voluntaria masiva tanto a sus tierras como a sus ejércitos, pero no están logrando sus objetivos de reclutamiento. Pero entonces, a la lideresa barda y a la hermana mayor se les ocurre una brillante idea.
y es básicamente crear el reggaetón, pero con mensajes verdaderamente útiles. El punto es componer canciones cuyas letras muestren la razón por la que todos deberían migrar a las naciones del sur: igualdad, libertad, abundancia, comercio y bajos impuestos. Mientras ellos llevan a cabo su plan, desde la Alianza, el joven comerciante pone en marcha un elaborado plan de guerra comercial, el cual me costó mucho entender, y siento que acabo de hacer un doctorado económico rápido, pero el hijo de puta es un genio. Para empezar, escribió un montón de tratados de compras futuras a varios productores de alimentos. Les compraba al precio de hoy las cosechas del próximo verano, acaparándolas con mucha antelación. El truco es que como se aproximan tiempos de mucha inestabilidad, debido a que nadie está completamente seguro de que no habrá guerra, y en caso de que la haya, es casi asegurado de que habrá escasez de alimentos, preparándose para estas posibles crisis, los productores subirán el precio para prepararse y amortiguar para los golpes más duros de su economía. Para ese punto, el joven comerciante de la Alianza ya habrá apartado una gran cantidad de alimentos, pero habrá pagado por un precio mucho más barato antes de la futura subida de precios. Básicamente, la inestabilidad política genera inflación de precios y él planea aprovecharse de eso invirtiendo en el largo plazo. La cosa es que el hecho de que él aparte las cosechas futuras una y otra vez hará que haya escasez de comida en los veranos futuros, y por ley de oferta y demanda, los precios subirán aún más, afectando las economías de las naciones del centro. Para cuando los precios estén por las nubes, el único que tendrá suficientes reservas para negociar bajo sus términos será el propio joven comerciante de la Alianza. Se los dije, es un puto genio. Aparte de eso, en la ciudad portal tanto humanos como demonios empiezan a sospechar que el clan de los llamados Demonios Azules están buscando contactar humanos opositores al gobierno de cooperación. Se supone que como esos demonios desean apoderarse del mundo de los humanos, son una amenaza que hay que mantener vigilada. Al poco tiempo del inicio de la guerra comercial, las acciones de la Alianza, las crisis con la Iglesia y la inestabilidad internacional empezaron a provocar subidas de precios sin precedentes. Y como los gobiernos centrales tenían precios fijados, muchos negocios cerraron por miedo de que las pérdidas condujeran a la bancarrota. Eso significa que ante la escasez de comida, las naciones del centro querrán comprar masivamente las reservas de las naciones del sur. Y para evitar que esto a su vez provoque escasez de comida en el sur, uno de los exalumnos de la erudita sugiere imponer aranceles e impuestos a las exportaciones, para proteger las reservas internas sin prohibir las actividades comerciales. Mientras todo esto ocurre, la hija del archiduque demonio se teletransporta al mundo de los humanos para reunirse de sorpresa con el joven comerciante. Ella le pide préstamos de sal, ya que en el mundo de los demonios es muy bien preciado. El chico empieza a interesarse en ella, ya que cree que puede ayudarle a encontrar aquello que él busca y que no puede medirse en pérdidas o ganancias. Por otro lado, la jefa Might se mantiene esperando a que su ama salga de la cripta donde se encerró, recordando los momentos cuando se enteró que ella se volvería el rey demonio, cómo evitaría que la mente de los anteriores reyes demonios corrompieran su mente, el entusiasmo que ella tenía por solucionar la guerra de una vez por todas y la ilusión que se le hacía encontrarse con Yahusha, pues ya lo conocía incluso cuando era un bebé. Justamente hablando de él, este se pone nervioso porque la guerra comercial está a punto de causar una guerra a gran escala, pero eso arruinaría el plan suyo para terminar con los problemas de una vez por todas. Entonces, el monarca decide hacerse cargo personalmente, pero necesitará ayuda del clima, así que trata de ganar tiempo hasta que llegue el invierno. En una jugada muy inteligente por parte de las naciones del centro y su capital sagrada, ellos acuñaron una nueva moneda e impusieron que valía más que la moneda del sur, aparte de que prohibieron la circulación de la moneda sureña para lograr así que los mercaderes dejasen de usar las monedas extranjeras y apreciaran la moneda que se acababa de acuñar. Mientras eso pasa, las naciones centrales empiezan a agrupar sus ejércitos para asediar a las del sur en cualquier momento, ya que ahora que no pueden comprar las reservas de alimentos del sur, consideran que lo mejor es apoderarse de ellas por la fuerza. Sin embargo, el general Tuerto y el rey de la Noche Blanca planean atacar directamente y por sorpresa el punto de mayor educación y difusión de la información, que es la Nación del Hierro, donde Mahou tiene su imprenta. Uno de los antiguos alumnos de la erudita Carmesí, el más guerrero de todos, empieza a usar sus conocimientos para dirigir las defensas de las tropas del sur en contra de las del norte. Pero Yahusha planea que las luchas se lleven a cabo de ser posible sin muchas muertes. De pronto, llega información de que se aproximan 1500 demonios desde el portal interdimensional para atacar también al Reino del Invierno. Como nadie se esperaba un asedio demoníaco por sorpresa, Yahusha decide ocuparse él solo de ese frente.
mientras que la mujer caballero, el aprendiz guerrero y el rey del invierno encabezarán la resistencia contra las invasiones del norte. Por otro lado, el joven comerciante de la alianza se reúne con la reina ventisca